El Nahual del Cerro de Chiapas. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Me gustan mucho tus relatos y quiero contarte una historia que sucedió hace aproximadamente 30 años, para ser exacto, en el año de 1990. En esa ocasión vivimos una experiencia muy cruda, como consecuencia de un encuentro con un nahual. Esto sucedió en el poblado de San Isidro, municipio de Pijijiapán, en Chiapas. Era una tarde muy soleada. Como siempre, debido al excesivo calor, mis primos y yo decidimos ir al río para refrescarnos sin permiso. En ese tiempo éramos unos adolescentes sin preocupaciones e irresponsables. Ya eran alrededor de las 7 de la noche. El río estaba justo enfrente de la casa de nuestros abuelos. Nos dispusimos a bañarnos. Todo era felicidad y comenzamos a jugar con el agua, dando grandes saltos y sumergiéndonos, como suelen hacer los adolescentes de nuestra edad. De repente, al caer la noche, apareció un animal negro con rayas grises y ojos rojos. Se acercó y se sentó enfrente de nosotros para beber agua. Pensamos que era un jaguar y nos quedamos quietos sin hacer ruido. Sin embargo, cuando terminó de beber agua, se percató de nuestra presencia y nos quedó mirando fijamente. Al observarlo detenidamente, nos dimos cuenta de que era un perro extraño, una especie de cruza con lobo. Nos quedamos petrificados, ya que este perro extraño comenzó a crecer a una velocidad desproporcionada y tenía una musculatura grotesca, con una dentadura perfecta que parecía capaz de triturar cualquier cosa. Inmediatamente pensamos que eso no era algo bueno, o al menos no creado por Dios, ya que desprendía una presencia malévola y una energía oscura. La temperatura bajó y se comenzó a sentir un frío muy fuerte, en un lugar donde eso no es muy común, pues era temporada de calores. No sabíamos qué hacer o cómo asustarlo. Lo único que se nos ocurrió fue lanzarle agua y piedras del río, pero este aterrador perro o lobo ni se inmutaba. Comenzó a gruñir y mostró su perfecta mandíbula llena de dientes filosos. Uno de mis primos comenzó a rezar, pero el perro amenazaba con entrar al río y atacarnos. Otro de mis primos comenzó a insultarlo y a decirle de groserías. Sin embargo, en ese momento, aquel demonio nos miraba desafiante y comenzó a reírse de nosotros. Al ver la actitud extraña de esa criatura, que por cierto es muy extraña de ver en el sur del país, ya que pertenece a otro tipo de zonas, el miedo nos invadió aún más y nos convirtió en su presa. Repentinamente giró y cuando pensamos que se marchaba, aquel ser extraño se puso de pie, caminó hacia el río y nos miraba con rabia. En su boca se dibujó una sonrisa burlona y el hedor a perro muerto era insoportable. Sin pensarlo más, nadamos hacia el lado opuesto del río y salimos corriendo. Cabe mencionar que en ese tiempo nosotros solíamos ser groseros y traviesos, desobedeciendo a nuestros padres. Ellos nos advirtieron que si nos portábamos mal, el nahual del cerro se nos aparecería. Este vecino solía molestar a quienes invadían sus tierras, y sobre todo al ganado y a los animales del corral. Al ver que aquel perro no se movía, nos asustamos y corrimos hacia casa sin ponernos nuestra ropa. Llegamos temblorosos y sin decir una sola palabra. Más tarde, le contamos tal y como sucedió todo a nuestros tíos y abuelos, quienes en un principio no nos creyeron. Un rato después nos asomamos y pudimos ver en la penumbra del cerro, observando la casa, al mismo animal. Desde ese día, nunca más volvimos al río a esa hora. Noches después, ese mismo animal comenzó a pasearse por las calles cercanas a la casa, en altas horas de la madrugada. Lo curioso es que ahora tenía el tamaño de un toro, y varios vecinos lo vieron, quedando aterrorizados por su musculatura. Pero lo peor estaba por venir. Días después, este demonio descendió nuevamente y se plantó frente a la casa, quedándose ahí como si estuviera buscando a alguien. Casi nunca se mencionaba el tema por respeto, pero mi abuelo tenía fama de nahual y solía ser muy agresivo con sus enemigos. En su juventud libró numerosas batallas hasta que transmitió el don a otro familiar más joven. Es por eso que este nahual, este perro negro, odiaba a mi abuelo y lo desafiaba cada vez que cruzaba su territorio y estaba a punto de enfrentarlo. Unas noches después, finalmente ese perro entró a la casa de mis tíos y comenzó a agredir a todos los perros que vivían ahí, pero estos eran valientes
y lucharon contra él hasta la muerte. Ante tal alboroto salimos todos, mis primos, mis tíos, y le arrojamos agua caliente para detenerlo y proteger a los animales. El perro, sufriendo por el dolor, finalmente huyó. Lo seguimos, pero desapareció en la oscuridad. Al amanecer, mis tíos salieron a buscar a ese perro, pero no encontraron nada parecido. Solo un vecino nos advirtió que ese perro regresaría por nosotros. En primer lugar, porque llevábamos la sangre de su odiado rival, mi abuelo. Y en segundo lugar, porque constantemente invadíamos su territorio, el territorio de la bestia. A partir de ese momento, no debíamos salir de la casa por las tardes o noches. Ante tal noticia, la gente se alarmó y colocaron muchas trampas, pero él no apareció esa semana. Según los ancianos del pueblo, la bestia sabía que estaban tratando de matarlo o derribarlo con bloqueos, ya que de día era humano y caminaba entre nosotros. Ahora conocía todos nuestros planes. Pasaron más días y esta persona, conocida por ser un nahual, se le apareció en forma de oso a una joven que lo había despreciado días antes. Esto sucedió en un rancho cercano. Intentó llevársela a la fuerza, incluso le habló por su nombre, y fue en ese momento que ella lo reconoció. Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la joven y lo persiguieron hasta alcanzarlo. Al dispararle en la espalda soltó a la joven, pero el nahual no entendía cómo las balas lo lastimaban, si él era inmortal. Resulta que las balas estaban curadas con sal, cáscara de plátano y agua bendita. De esa manera huyó malherido. Horas después se supo que un vecino llamado Clemente, que vivía solo en el monte, fue encontrado muerto en su patio, con un balazo en la espalda. Ya no había dudas para la gente. Este era el nahual que había aterrorizado al pueblo y a los ranchos cercanos durante años. Desde ese día nunca más se le volvió a ver, ni se supo de casos similares. Solo en las noches se oyen los aullidos de los perros y los mugidos del miedo del ganado, como si intentaran esconderse de algo que merodea y desciende de las montañas. Mi abuelo solía decir antes de fallecer: Clemente, el perro negro nahual, alcanzó a transmitir el don a alguien más. Este nuevo ser no se acerca. Al parecer es descendiente del famoso Clemente, el brujo del pueblo, que aún después de muerto siembra el miedo junto con sus herederos. Pero mi abuelo sabía cómo frenarlo en caso de que volviera a amenazar a nuestra familia.